Hola, mi nombre es Fabián Sáenz y hoy les voy a presentar el capítulo 3 llamado Pestalozzi contra Reformado del libro Mirar la infancia, pedagogía moral y moderna colombiana. ¿Sí? Bueno, mi grupo está conformado por Karen Acevedo y Cristian Flores. Bueno, contextualizando un poco el contenido de este libro o de este capítulo, eh, da como unas precarias de, de filosofía, de la filosofía de los sentidos. Bueno, esta filosofía tiene unos bloqueos teóricos y estos bloqueos teóricos lo que tenían o debían de hacer era remover los saberes experimentales modernos. Algunos de estos saberes era como la psicología, la filosofía, fisiología y la modernidad. ¿Sí? Bueno, de Stud de Treis, o de Stud de Trey, bueno, él alcanzó un nuevo camino a eso de a principios del siglo XIX y este se vio obligado a, a llevar hasta la última consecuencia su enunciado. El enunciado de él era pensar es sentir. Bueno, el pensar es sentir para él básicamente es como las metodologías o cómo usas esas metodologías para conocer como algunos métodos con base al sentir del humano, al sentir propio, ¿sí? Bueno, también se trata mucho del lenguaje. Bueno, el lenguaje se evidencia acá en este capítulo, ya que expresa uno a uno eh, los objetos percibidos, ¿sí? Bueno, este también es importante porque el lenguaje lo hace visible en voluntad fundamental de mantener vivo a un pueblo, por así decirlo. Eh, esto es voluntad fundamental que genera. Básicamente da poder de hablar un lenguaje. ¿Sí? Y esto hace que permanezcan ellos, digamos, como en la cultura, en la raza, las diferentes lenguas que se hablan. ¿Sí? Bueno, de estos de Trace hace un salto al vacío. Este salto al vacío obviamente fue dirigido a reemplazar las ciencias universales de los signos y las representaciones. Bueno, estas fueron reemplazadas por estudios orgánicos del conocimiento. Básicamente estos estudios orgánicos hacen referencia o hacen similitud con la teoría sensorial de los conocimientos. ¿Ok? Algunos médicos naturistas de esta época se sintieron capaces o poderosos, se sintieron poderosos de, de hacer estas investigaciones por sí mismos. Estas investigaciones son las que les hablé hace poco, la teoría sensorial de los conocimientos, ya que estas investigaciones las tenían los científicos extranjeros. Entonces se contrataban los científicos extranjeros. Sí, entonces ellos como que dijeron, estos estudios yo los necesito y yo los necesito investigar. Entonces se tomaron a la tarea y en el propósito de hacer ellos mismos estas investigaciones. ¿Sí? Bueno, también se habla de una autonomía subjetiva en filosofía y en ciencia. Eh, Esto hace similitud eh, a la, al utilitarismo liberal. ¿Qué es el utilitarismo liberal? El utilitarismo liberal
Es una filosofía fundada a finales del siglo XVIII. Básicamente esta se establece porque se dice que no hay, o sea, la mejor, se produce mejor acción cuando se logra como un sentimiento de felicidad, ¿sí? O un sentimiento de bienestar, ¿sí? Bueno, eh, básicamente esto, pues, si se llega como a un límite de felicidad, esto pues influye en los individuos que están en esa filosofía, ¿sí? Y obviamente maximiza su utilidad. Bueno, gracias a esto se empieza a difundir las normas de la ciencia, ¿ok? Bueno, un momento. Ok, bueno. Se abre de modo práctico una discusión sobre el alma desde la psicología experimental. Esto fue gracias a la filosofía neotomista. ¿Qué es la filosofía neotomista? La filosofía neotomista tiene un objetivo, y el objetivo de esta filosofía es resolver los problemas contemporáneos. Sí, bueno, esto también surgió ya que, ya que algunos pensadores católicos tenían como la idea de que el alma es un objeto legítimo de la psicología. ¿Sí? Entonces, como al pensamiento de ellos, al pensamiento de ellos se genera esta discusión. ¿Sí? Bueno, la doctrina moderna de la ciencia, esta se encarga de, de, ¿cómo se dice? De preparar trabajos racionales del silogismo deductivo y modernos experimentales. ¿Sí? Bueno, se dice que se dice bueno, se pensaba, no se dice, sino se pensaba que esta situación no era una situación externa, porque decían que un objeto enseña a un sujeto, y obviamente se tenía que quitar como ese pensamiento y decir, o sea, se supone que básicamente, o bueno, se decía en ese tiempo que un investigador razona y experimenta con lo que, y relatividad, digo, qué pena, y obviamente tienen su relación. Bueno, hay un dicho que dice que, espere, la es lo que observación es lo que muestran los hechos, experiencia es lo que dan los hechos y brindan una experiencia de lo observado. ¿Sí? Entonces, explico. Básicamente, si nosotros, digamos, interactuamos con las cosas, van a generar una experiencia, ¿sí? O tal vez una enseñanza. Pero las cosas no nos enseñan a nosotros. Nosotros, a medida de interactuar con ese objeto, ¿sí? Como que generamos una experiencia que con el tiempo vamos a aprender a, como a saber para qué significa esto, ¿sí? Entonces, pues básicamente yo les hablé pues de como el principio del capítulo, y ya pues mi compañero Cristian les hablará de lo que sigue, y
Eh, bueno, buenas tardes. Eh, bueno, como ya saben, pues nos tocó el capítulo 3, ¿no? Entonces, que es el Pextalosi contrarreformado, ¿no? Entonces, pues como tal, pues Fabián ya nos ha hablado un poco y pues yo voy a seguir como ese hilo conductor al que viene Fabián, ¿no? Entonces, pues nos habla por un momento pues sobre la doctrina moderna. Entonces, la doctrina moderna es la ciencia que está encargada o está encargada de preparar el trabajo de los de racionales, ¿no? Entonces, eh, se pensaba, como muy bien lo decía, se pensaba que un objeto enseñaba a un sujeto y pues obviamente se tenía que quitar como esa idea, como ese pensamiento o ese paradigma que se tenía sobre eso, ¿sí? Se decía que pues un investigador razona o experimenta con lo que ve y observa, ¿sí? Eh, el proyecto de restauración, como en términos teóricos, así como lo formula Mercier ahí en el capítulo, pues sostiene como una batalla para evitar que la psicología fuera separada de la filosofía. Sí, o sea que esas dos no fueran separadas, decía mucho ahí Mercier, ¿no? Eh, la doctrina cartesiana, como, como ver como un, como, sí, como un breve resumen. Entonces, pues la doctrina cartesiana, pues es un método de René Descartes, pues es un método intelectual en el cual pues busca integrar mucho el pensamiento filosófico cuerpo y alma, que es lo que pues podemos ver acá, el cuerpo y alma, y no verlo por separado, sino verlo como un todo, ¿no? Ya que pues en la Edad Media eso lo trataban como por separado, ¿no? Entonces decían que el cuerpo y el alma eran muy separadas. Eh, eh, llega el renacimiento y él dice que el cuerpo del ser humano está compuesto por el cuerpo y alma y digamos todas las actividades que el alma necesita, pues el alma necesita siempre la colaboración del cuerpo, ¿no? O sea, se refleja por medio del cuerpo. Eh, digamos, también hablaban mucho sobre que a los que piensan que todo es materia, pues eh, se tenía el derecho de responderles que todo es un pensamiento. Me llamó mucho la atención que en el capítulo hablaba un poco sobre lo viejo y lo nuevo. Entonces, pues, lo viejo y lo nuevo, eh, eh, se habla de una doctrina cartesiana, pues como ya se lo venía diciendo, pues ya esto es del Renacimiento. ¿Qué pasó antes del Renacimiento? O sea, de la Edad Media, fue muy marcada por la Iglesia, por sus imposiciones, como por estar ahí. Eh, Era como un estado de gobierno muy poderoso a nivel, pues, como por decirlo, mundial, ¿no? Entonces, lo viejo y lo nuevo hace como le da como más importancia al alma y al cuerpo, pero en el sentido del ser humano y no tanto a lo religioso, que era lo que se trataba mucho ahí. Entonces, el dualismo se representa, como lo venía diciendo Jepena, lo bueno y lo malo, la razón y la experiencia o el racionalismo o lo empírico y el cuerpo y el alma. El dualismo es como lo contrario a lo otro, o por decirlo como lo bueno y lo malo, ¿sí? Como lo venía diciendo, que es el cuerpo y el alma. Entonces, esto trata de visualizar estos factores desde la Edad Media y después de la Edad Media, pues han tenido como un factor muy importante de análisis y aún así siguen hoy por hoy, ¿no? Entonces, eh, es como, ¿qué es más importante? ¿La teoría o la práctica? ¿El cuerpo o el alma? Entonces, como empezar a identificar eso y ahí pues ya se empieza a hablar un poco sobre la pedagogía. Entonces, la pedagogía es la pedagogía moral, ¿sí? La pedagogía moral, ya que
se puede relacionar qué estrategias o qué procesos de reflexión o a qué invita a entender lo que es bueno o lo que es malo y en qué radica comprender la relación con la experiencia. Aristóteles eh, enseña que todo cuerpo físico, del más simple al más complejo, está compuesto por dos principios. Esos dos principios es el material y el formal. Ambos, y si digamos ambos se toman por separado, eh, son, eh, son incompletos, ¿no? Pero en conjuntamente se completan en una forma como de una en forma de una sustancia. Esa idea se apoya en la distinción fundamental entre potencia y acto. Según Aristóteles, ni la materia ni la forma existen por sí mismas. No son dos sustancias, sino una sustancia, o sea, la unión, o sea, son las dos en unión, ¿no? Venía diciendo lo de la pedagogía, entonces, pues con la razón y lo de la experiencia, entonces la pedagogía era como formar esa mirada capaz de alcanzar la nueva superficie, ¿no? De saber que el hombre, o sea, como de saber que el hombre es el segundo observador, o sea, ese es el segundo observador y logra un nuevo poder de pensamiento. Entonces, lo que observa detenidamente, como esto observa pues detenidamente, pues ya tiene un nuevo poder de pensamiento, ¿no? Ya que pues hay que tomar la diferencia entre ver y observar, ¿no? Ya que pues observar es más detenidamente, más detallada y pues ver es algo superficial, ¿no? Eh, Acá en 1934, Luis Sieber, pues él le estaba enseñando a los maestros que la ciencia por fin había logrado establecer las relaciones entre el número de representaciones mentales y la edad de los niños, su sexo, la clase social, las posiciones económicas y la civilización. Entonces, como pueden ver, pues como tal no quise mostrar como diapositivas y mucho párrafo, ya que pues es tedioso no verlo pues en un video, ¿no? Ya que pues es más expresar, ¿no? Y pues quería darles las gracias y pues ya mi compañera Karen pues va a seguir complementando lo que es lo de este capítulo. Muchas gracias. Bueno, seguido lo que dijo mi compañero, vamos a hablar también la tercera parte de este capítulo del libro Mirar a la infancia, pedagogía y moral. Entonces, como primera instancia vamos a hablar sobre el catecismo, las declaraciones dogmáticas y las doctrinas católicas. El catecismo nace desde el naturalismo pedagógico. Esto quiere decir que se genera un principio de perfección, el cual lo origina el niño. Entonces, el naturalismo pedagógico lo plantea Jacques Rousseau. También se dice que pues este planteamiento fue rechazado por el postulado, ya que se llamaba egoísta al sistema que establecía Rousseau. Él establecía que el hombre nacía bueno y el sistema como tal lo corrompía. El sistema quiere decir la sociedad. Bueno, les voy a hablar también un poco acerca de lo que era la educación antigua. Se puede decir que todo iba ligado con la iglesia. La educación siempre la derivaban los sacerdotes, los grandes maestros, y también se dice que de esta se generaron unas desviaciones morales. Porque desviaciones morales, pues según planteado por Rousseau, el hombre también se generaba como un ser libre. Entonces, esto hacía que generara desviaciones morales. De aquí, el naturalismo pedagógico, como les comentaba, lo creó Jacques Rousseau. También se dice que se dice que se generó a mediados de los años 30 en España una reforma hacia un combate contra el movimiento de la nueva escuela, los cuales dejaban a los niños
en plena posesión de su libertad y de su iniciativa. Eso quería decir que pues no los iban a dejar ser libres y tener una iniciativa como tal. Esto exigía un cambio en la función del maestro. Entonces el maestro ya no iba a ser un indicador o un iniciador de conversatorios, sino que ya vendría siendo como un auxiliar, ya que el niño iba a ser una persona libre de decidir qué quería aprender, qué quería hacer. Esto era el cambio que se iba a generar en los maestros o en los pedagogos. También decían que los jesuitas, el autor nos planteaba que los jesuitas lo tomaban como un acto peligroso, ya que no aplicaría la enseñanza. Eso quiere decir que no aplicaría la enseñanza moral, cabe aclarar, porque Rousseau concebía la libertad como un uso de razón, ¿sí? Pero los jesuitas, como iban ligados a la iglesia, decían que esto no podía ser por la desviación de lo moral. En cuanto a los principios doctrinales católicos, se habla del pecado original. El pecado original se dice que pues, es el pecado que cometió Adán a la hora de morder el fruto. Pero entonces, antes de este pecado, se decía que el hombre era un ser obediente, era un ser que sabía por qué razón estaba en el mundo, que podría disfrutar del paraíso, pero pues nace este pecado original cuando Eva pues, le ofrece el fruto y él lo consume. Entonces, en este momento el hombre pierde la obediencia y de ahí nace el estado de perfección. Este estado de perfección consta de 3 notas. La primera es la gracia santificante, la cual dice que el hombre se debe considerar como un ser santo, hijo y heredero de la vida eterna. La segunda es un ser íntegro, el cual dice que se goza de la libertad completa para obrar bien con razón. Esto quiere decir, pues como lo planteaba Rousseau, que el hombre puede ser libre para generar sus acciones con el uso de la razón. Y por último, la tercera y última es la inmortalidad, que era antes de que el hombre perdiera como tal la obediencia. También nos hablaba del tipo de confesión, está la confesión católica y la confesión moderna. La católica se dice que es un procedimiento reflexivo en la educación católica, donde el ser comentaba entonces el hombre comentaba sus actos impuros hacia un sacerdote o un obispo. Y está la confesión moderna, la cual se dice que es el método pedagógico principalmente como fin tiene que la actitud del ser sea obediente. Por otro lado está la postura católica. Se dice que la postura católica fue como el rechazo que hubo por completo a los aportes de los nuevos saberes. Entonces, esto también iba ligado sobre el aprendizaje tanto mental como físico. También está una postura de Pío, él es un obispo, un teólogo, el cual tenía una postura más hacia lo que él consideraba que cualquier método de enseñanza iba a ser efectivo siempre y cuando no se tocaran los principios de la iglesia. Existe la razón y la fe, o son técnicas o principios. Entonces esto es como una cuarta parte del tercer capítulo, lo cual habla de la razón y de la fe. Entonces está en cuanto a la iglesia. La razón y la fe no afirma como tal que la iglesia participe en los actos de la modernidad. Pero entonces existe en esta razón y fe existen condiciones sociales. Entonces se dice que puede ser mejor o peor. El aceptar la razón y la fe genera como una adaptación a lo que el ser humano puede lograr a evidenciar en estas nuevas condiciones sociales, lo cual implica que el ser humano va a tener nuevos aprendizajes. Si se genera, digamos que en esta actualidad se genera lo que es la libertad con uso de razón de ser, o sea, uno siempre es como libre de escoger lo que quiere hacer, pero siempre y cuando tenga uno la razón o el motivo del por qué se debe hacer. También se dice que existen
tres aportes, el cual es el de la sociedad, la iglesia y la paradoja entre esas dos. La sociedad dice que se reorganiza el cuerpo como tal a la hora de ser libre, y la iglesia siempre quiere seguir adaptando lo que son... la iglesia como tal se suponía que quería seguir siendo alma, seguir los principios de la iglesia, los métodos de enseñanza de la iglesia. Y existe la paradoja como tal, que es, pues él la plantea muy textualmente, la cual dice que mientras a los unos se les perdía el alma, los otros no hallaban el cuerpo. Que hace referencia a esto, que la sociedad, tanto la sociedad como la iglesia, pues no están equivocadas las dos, son conscientes y hacen uso de la razón para generar estos dos dialectos, los cuales, como lo decía, uno es reorganizar el cuerpo y el otro es seguir buscando su alma o persiguiendo el alma, pero la paradoja como tal es que están como enfocados en esas cosas que han perdido la razón de los nuevos saberes. Y ya, con eso finaliza el tercer capítulo. Bueno, para finalizar, pues respecto a todo lo que dijeron mis compañeros, pues creo que es una información muy completa, y también pues hacer una invitación a que pues estos métodos pedagógicos pues no se pierdan como tal, porque pues sí, ahí digamos que hay parte de la educación de la iglesia que es acorde a la educación actual, pero pues siempre se debe estar ligado a los nuevos saberes y a las nuevas adaptaciones que se puedan hacer socialmente.